Centu es una comunidad que tiene como objetivo generar encuentros de calidad en un contexto de diversidad sexoafectiva y espiritual. Manuela Parajuá es periodista y en la comunidad Centu es referente del área de signo, que es la comisión que se encarga de tender un puente entre la sexualidad y la espiritualidad, tanto a nivel personal como institucional. Tenemos en línea a Manuela, que nos atiende acá para Yo Quiero Verte por On Radio. Manuela, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Hola Cristian, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darle un espacio a Acentúa en su programa. Bien. Contanos, Manuela, ¿cómo fue y cómo es actualmente tu vínculo personal con Dios? Si fuiste siempre a la iglesia, si en algún momento estuviste alejada de la fe o de la iglesia. Contanos un poquito de tu historia. Bueno, yo descubrí mi sexualidad cuando yo estaba muy activa dentro de lo que es la Iglesia Católica. Yo participaba de grupos misioneros desde que era muy chica y descubrí mi sexualidad más o menos a mis 26 años. Ya llevaba como 7 años de participación muy activa en la iglesia cuando me di cuenta de esa tensión posible, ¿no? Y básicamente lo que hice en aquel entonces fue acercarme al cura de la parroquia a contarle quién era, mi verdad. O sea, obviamente ya nos conocíamos, ya éramos amigos, y teníamos este vínculo como muy fraterno, eh, de cura y persona muy involucrada, así que estábamos como teníamos un vínculo muy cercano. Y yo me acerqué a decirle como, che, me di cuenta de mi sexualidad, ¿qué hacemos con esto, no? Más que nada porque cuando yo era más chica, viví muy de cerca el debate, por ejemplo, del matrimonio igualitario y demás. Entonces yo había como en algún punto recibido o había, sí, como empezado a, sí, a recibir, se me había filtrado en la cabeza muchos comentarios muy agresivos que se habían hecho en ese debate. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Y me acerqué con esa inquietud al cura de mi parroquia a decirle, bueno, esta es mi verdad, ¿qué hacemos con esto? Eh, y él me dijo algo que me marcó muchísimo y me dijo, si nosotros queremos que la iglesia sea abierta, las personas como vos tienen que estar adentro. Así que no solamente, porque yo le había dicho como, ¿qué hago? Me alejo. Y dice, no solamente te pido que no te alejes, sino que la iglesia te necesita adentro. Y para mí eso fue como resignificar mi sexualidad y empezarla a convertir un poco en misión. Decir, bueno, no es que desde acá me tengo que alejar, sino que desde acá puedo construir. Y para mí eso también fue muy liberador, esperanzador, y es lo que hoy también me mantiene tan activa, por ejemplo, en Centus, tratando de hacer cosas para tender puentes. Ujú. Hola Ana, te saluda, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Veíamos en las redes sociales de Centu muy presente todos, todos, todos que nos decía Francisco y me parecía súper importante en lo que vos nos contabas, cómo eso ustedes lo llevan a la realidad, ¿no? Como para que no quede solamente en un concepto lindo y que se repite mucho, sino de verdad que esté presente en la vida de las personas y que todos tengamos nuestra riqueza propia para compartir en la iglesia desde cómo cada uno es, ¿no? ¿Cómo viven ustedes esto y cómo impacta en ustedes todo esto que Francisco nos dijo? Bueno, sobre eso se me vienen dos grandes cosas a la cabeza. Por un lado, yo en diciembre del año pasado tuve la... ¿Diciembre del año pasado? No, en diciembre creo. Tuve la suerte de ir a Roma y de ver al Papa Francisco. Fui con mi novia y yo le había escrito una carta al Papa respecto a esto, ¿no? Del rol de la comunidad LGBT en la iglesia, de cómo tender puentes y demás. Y se la fui a llevar. Y nada, tuve la oportunidad de tener como una especie de mano a mano con él, cortito, pero muy significativo. Yo le dije que amaba a Jesús y que le había escrito esa carta, y él me respondió, no dejes de amar a Jesús, no dejes de amar a Dios, eso es lo más importante y lo que nos da vida. Yo estaba con mi novia y nos dijo, y que Dios las bendiga. Entonces, para mí hay algo ahí también muy sanador de haberlo escuchado a Francisco decir eso. Y también pensar en el camino que hizo Francisco, ¿no? Eh, a mí eso también me da mucha esperanza. Pensar, bueno, Francisco fue adaptando, abriendo su cabeza y su corazón a este tipo de cuestiones. No es que nació bancando la incorporación de colectivo LGBT, sino que hizo un camino de apertura, se animó a hacerse preguntas. Y a mí ver su proceso me da esperanzas de que la iglesia pueda hacer el mismo, ¿no? La iglesia como esta institución macro, ¿no? Porque también
Yo siempre aclaro que todos somos iglesia, ¿no? También nosotros acá teniendo esta conversación también estamos construyendo iglesia. Pero bueno, si pensamos en la iglesia como ese tomador de decisiones o ese conductor de todos los católicos, yo confío en que hagan un proceso, va a ser un proceso similar al de Francisco, de ir abriéndose. Y después lo otro que te quería decir sobre esa frase del todos, 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 para mí también es como una gracia y una responsabilidad, ¿no? O sea, es una gracia saber que todos tenemos un lugar en la iglesia, es un regalo inmenso, saberlo y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Pero también es una responsabilidad, porque yo pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que ese otro que no está en la iglesia pueda estar, ¿no? Que va más allá del colectivo LGBT. A veces hay gente que tiene como situaciones más de privilegios, otros que no, otras que están alejados por otro tipo de cuestiones. Como que bueno, creo que ese todos, todos, todos trasciende, obviamente que para el colectivo fue muy importante escucharlo, pero creo que trasciende esa realidad y nos invita a todos desde nuestro lugar, pero bueno, qué puerta podemos abrir para que entren todos de verdad a la iglesia. Me encantó esto que dijiste, Manuela, de que entren todos, que es algo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero también el hecho de tener también la apertura mental, de entender que hay gente que por ahí tal vez no está preparada y que tuvo que hacer un proceso para ir entendiendo ciertas cosas que a lo mejor, más que una persona, como pones el ejemplo de Francisco, una persona de 80 y largos años, tal vez por ahí le cuesta más entender a lo mejor ciertas cosas que un chico o una chica de 20. Con lo cual está bueno también eso de poder tener en cuenta que todos tenemos pensamientos diferentes y por ahí también tener el don de la paciencia, de entender que hay personas que tal vez todavía hay cosas que les cuesta asimilar. Lo digo porque tal vez en algún momento te haya tocado sufrir, o en algún momento por ahí te suceda, ojalá que no, pero que alguien a lo mejor te mire de manera poco amistosa, que también puedas tener el corazón predispuesto y blando para entender que esa persona tal vez tuvo una historia y que tal vez todavía, quizás todavía, no haya llegado el momento de que pueda, por ahí empatizar es una palabra que está muy un poco desgastada, pero ponerse en el lugar del otro y entender que vos también puedes vivir la fe independientemente de una orientación sexual. Eh, Sí, ahí, perdón, sí, pero obvio. me ha pasado, no necesariamente con el colectivo LGBT, pero también, no sé, por ejemplo, por convivir y no estar casada, como que ese tipo de cuestiones. Me ha pasado de que, por ejemplo, hace poco una persona me dijo, bueno, vos vivís en pecado, me tiró esa frase, ¿no? Eh, y yo, honestamente, respiré hondo y dije, bueno, para él vivo en pecado. Pero yo, algo que a mí me da mucha paz es mirar a Jesús. Decir, bueno, yo creo que Jesús, si viera mi vida, si viera cómo amo, cómo trato de amar cada vez mejor, estaría orgulloso de mí. Obviamente tengo un camino que hacer, no es que ya llegué y digo, bueno, ya entendí todo, no, siempre estoy en camino, ¿no? Pero yo trato de amar bien. Entonces, en ese sentido, a mí hay algo que me da mucha paz, que es que independientemente de lo que me pueda decir un otro, yo pienso, bueno, ¿qué me diría Jesús en esta? Entonces, eso de poner el centro de Jesús a mí me da mucha tranquilidad de mi persona. Y después, en esto que decías vos de la paciencia con el proceso ajeno, coincido 100%, que ahí hay un recontra trabajo que hay que hacer para aceptar el proceso del otro. Y también para verlo, o sea, algo que a mí me ayuda mucho a aceptar el proceso del otro es ver mi propio proceso. O sea, yo ahí todo el tiempo estoy aprendiendo, creciendo, abriendo mi cabeza, aceptando más realidades, aunque algunas no las entienda. Como que ver también que a mí hay cosas que me cuestan, digo, bueno, ¿cómo no le van a costar al otro? O sea, estamos todos en camino. Sí. Vos sabés, Manuela, que acá tenemos un columnista especialista en asuntos religiosos, se llama Agustín Podestá, su cuenta es Ah, sí, Hablemos de sí, sí, Teología, hablemos de teología. Hablemos de Teología, Ujú. tal cual. Y en un momento, me acuerdo una de las tantas veces que salió acá como columnista, dijo una frase que me quedó grabada, se espantan por las parejas homosexuales, pero no por los novios que tienen relaciones prematrimoniales, digamos. Y a veces por ahí pasa esto, para cómo en el caso, yo a veces, muchas veces lo pienso, en el caso de parejas homosexuales, ni siquiera tienen la posibilidad de casarse por iglesia, con lo cual, si se quiere, hasta están entrando, como en línea con lo que te decíamos, en un ambiente de pecado por el mero hecho de tener una pareja, porque no podrían contraer matrimonio. Por eso es una cuestión que a veces por ahí a mí me genera algo de debate en la cabeza de que, bueno, está bien, tienen que estar casados, pero a su vez no pueden. Es como que es raro. Capaz Sí, que si estamos en un tuvieran la callejón posibilidad lo sin harían. salida. Estamos en un callejón sin salida, Sí, porque totalmente. obviamente uno se enamora
y decís, bueno, no quiero como serme infiel a esto, reconozco que estoy enamorada, bueno, me voy a hacer cargo. Tratás de amar bien. Bueno, pero si no me puedo casar, estoy en pecado. Y si no, Claro. pero no me dejan casarme. Entonces, que Sí. termina siendo como, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de la mejor manera? Bueno, yo creo que es tratando de amar bien y como más allá de las pautas, ¿no? Como yo estoy muy en paz con quien soy, aunque estoy segura que que Jesús me casaría. Eso yo no tengo la menor duda. Comúnmente la gente piensa que la homosexualidad es sinónimo de una afectividad desordenada. También vemos como a veces un grupito de mujeres en algunas ocasiones se escracha la pared de un templo y esas cosas hacen que por error muchas veces se meta todo dentro de una misma bolsa y no se genera una profunda comunión entre la iglesia y las personas homosexuales, por ahí entre la iglesia y el feminismo y demás. Eh, por ahí, que vos en vísperas de lo que es el Día del Internacional del Orgullo LGTB+, que algo, es algo por ahí para muchos va en contra de la iglesia. Vos que primero, ¿qué pensás que tiene la comunidad Centu para aportarle a la iglesia o qué tiene la iglesia para aportarle a la comunidad Centu? Y también, ¿qué les dirías vos por ahí a esas personas que, como hablábamos antes, tal vez o los odian en el mayor de los extremos o a lo mejor no entienden o piensan que ustedes no deberían ser parte de la iglesia? Eh, ¿Qué le diría a esa persona y qué tiene comunidad Centu para decirles también a ellos o la iglesia para darle a la comunidad Centu? Yo creo que hay algo ahí que es muy interesante, que es anteponer a la persona ante todo, ¿no? Que es algo que hacía mucho Jesús. O sea, Jesús, más allá de ver la acción, o sea, no sé, qué había hecho la persona o no, le importaba que era una persona, ¿no? Como podía ver la particularidad de la persona que tenía enfrente. Y en ese sentido creo que a veces caemos en como anular a la persona por comprar una teoría del todo, ¿no? Es decir, bueno, como una persona escribió una iglesia, entonces todas las personas que comparten esa característica, por ejemplo, no sé, porque una feminista pintó la iglesia, entonces todas las feministas, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esa de que porque uno, todos, ¿no? O porque una persona LGBT haga tal o cual cosa, entonces todos. Como que creo que también sería medio peligroso entrar en esa dinámica, ¿no? Porque también uno podría decir, porque un cura hizo esto, Tal cual, entonces todos los tal curas. cual. Como que creo que siempre las generalizaciones las lastiman y porque en definitiva corren a la persona del centro. Y Jesús siempre ponía a la persona en el centro. Entonces me parece que es un poco como simplista pensar que porque alguien hace algo, todos los que comparten esa característica que a mí me choca de esa persona, o sea, porque no es, bueno, es femenina, bueno, él es argentina, es mujer, vive en este barrio, como podríamos quedarnos con cualquier característica y elegimos quedarnos con la que a mí me choca, ¿no? Creo que hay algo ahí que me parece que es un poco extraño y que está lejos de Dios, en definitiva. ¿Y qué creo que podemos aportar desde Centu? Nosotros en Centu lo que más tratamos de hacer es dialogar, encontrarnos. Hay algo que pasa con todo que tiene que ver con el prejuicio a lo desconocido, ¿no? De alguna manera, si vos me decís, no sé, pensá en una persona de tal o cual religión o de tal o cual país, vos a llenarte, o sea, lo primero que nos pasa humanamente es como anteponer un montón de prejuicios y el prejuicio genera barreras, ¿no? Lo que tiene Centu es que Centu propone un diálogo. Un diálogo. Nosotros lo que buscamos es ser signo de encuentro. O sea, nosotros creemos que con el solo hecho de encontrarnos, de dialogar, de construir puentes, ya estamos dando grandes pasos, ¿no? Como poniendo a la persona, escuchándola, también entendiendo que hay personas que tienen heridas, ¿no? Como hay gente que está lejos de la iglesia, por ejemplo, porque está lastimada. Entonces, creo que también poner a la persona en el centro y decir, bueno, a ver, ¿qué herida tiene? ¿Qué puedo hacer yo para que de verdad entren todos, todos, todos? Y esta persona lastimada que también pueda entrar. Entonces creo que, en definitiva la propuesta de Centu va por ahí, ¿no? De ser signo de encuentro, escuchándonos, compartiendo y tratando de caminar juntos, entendiendo que nadie tiene la respuesta a las preguntas, ¿no? Manuela, la última, al menos de mi parte, a veces me pasa, desde lo personal, a veces me da miedo de que por luchar para que se respete su sexualidad, el encuentro con Dios quede en un segundo plano. ¿Qué importancia le dan desde la comunidad Centu a la gracia del Espíritu Santo a fin de que el centro esté puesto en Dios y que no sea una mera fiesta de colores donde Dios ni siquiera participa? En línea con esto, ¿qué actividades por ahí hacen desde la comunidad?
Bueno, hay una justo muy cerquita, ahora es el mes del orgullo, y hicimos un encuentro interreligioso en la Casa Argentina de la Federación, perdón, en la Casa de la Federación Argentina LGBT, con lo cual convocamos pastores, rabinos, curas, gente de distintas religiones, a que se acerque a rezar, a tratar de construir juntos, a dialogar, y terminamos construyendo como una especie de, ay, no sé cómo explicarlo, porque era medio una activación artística, pero era como si fuese un bastidor que tenía telas de todos los colores, y ahí cada uno le escribió un mensaje a alguien del colectivo LGBT que pudiera después leer eso, ¿no? Pensando que en la Casa de la Federación Argentina LGBT todo el tiempo va gente del colectivo, que alguno pudiera de golpe leer ese mensaje y sentir que Dios le estaba diciendo algo. Por ejemplo, yo escribí el lema que tuvimos en la carroza el año pasado, que es: en la mesa de Dios hay lugar para todos. Entonces lo adapté y puse: en la mesa de Dios hay lugar para vos, pensando en esa persona del colectivo LGBT que el día de mañana entre a esa casa y se choque con ese cartel. Otro le ponía: no tengas miedo a acercarte a una comunidad de fe. Otro le ponía: Dios te ama como sos. O sea, como digo, algunas que leí, que en definitiva son ese recordatorio de que Dios está siempre, ¿no? Con los brazos abiertos para nosotros. También hacemos, por ejemplo, en la marcha, el año pasado hicimos una mesa, y era, bueno, ¿con quién necesitarías sentarte a dialogar? Y era como en este concepto de que en la mesa de Dios había lugar para todos. Otro año hicimos una puerta gigante, y era, bueno, ¿qué necesitas hacer para poderte encontrar con un otro que piensa distinto? Entonces la gente escribía en el closet qué necesitaba, ¿no? Por ejemplo, empatía, amor, apertura, diálogo, y en base a eso cruzaba, ¿no? Abría la puerta del closet, como para también marcar que la fe tampoco puede estar encerrada en el closet, como toda esta idea de tratamos de siempre tender puentes y de acercar a Dios. Que en realidad Dios ya está ahí, no es que nosotros lo acercamos, pero sí de hacer visible ese regalo. Bien, qué bueno que puedan también tener lugar, siempre poniendo a Dios en el centro, así como está la pastoral carcelaria, hospitalaria o diversos lugares en los cuales la iglesia intenta llegar a sectores que a veces por ahí a lo mejor por una cuestión u otra están alejados o porque están privados de su libertad o porque están encerrados en cuatro paredes en un hospital. Bueno, que también la iglesia pueda salir al encuentro de personas que tal vez por alguna razón se sienten que no son parte o que no, o que la iglesia los excluye. Qué bueno que Comunidad Centu les abra las puertas para que puedan ser parte de la iglesia, siempre por supuesto poniendo a Dios en el centro, sabiendo que hay un Dios que nos ama a todos, todos, todos. Muchas gracias, Recién dices Manuela. algo, Sí, perdón, te sí, sí, interrumpo un obvio, segundo, decime. pero recién hablabas de la iglesia, ¿no? Y que Sí. abra las puertas. Algo que es muy simbólico es que ya hace unos años, el día de la Marcha del Orgullo, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires abre las puertas, Bien, deja bien. las puertas abiertas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que pase el que quiera. Y lejos de vandalizar la catedral, lo que ves es gente entrando a rezar. O sea, en el medio de la marcha hay personas que entran a rezar un rato y después vuelven y siguen como en la marcha, ¿no? O sea, lejos de vandalizar, estas personas también buscamos a Dios, ¿no? Entonces me parece que eso de la iglesia abre las puertas. No es Centro el que abre las puertas, sino que Claro. Centro es el que tiende el Sí. puente, ¿no? Pero es la iglesia por ejemplo, abrió las puertas de la catedral, y también la que muchas veces permite que nosotros podamos tender ese puente. Si nosotros hiciéramos un encuentro interreligioso en la Casa de la Federación Argentina LGBT y no viniera ningún pastor, ningún rabino, ningún cura, sería diferente, ¿no? Como realmente hay muchos religiosos que también dan el paso. Eh, Nada, hay muchos valientes también de ese lado que quieren construir el puente, aunque a uno los cuestionen. Yo creo que Dios, de hecho lo vemos en el ejemplo de Jesús mil veces, ¿no? Que era un revolucionario del amor, y que mientras que los fariseos andaban diciendo: este está bien, este está mal, este está bien, este está mal, Jesús tenía un amor incondicional, y era un revolucionario en ese sentido. Y yo creo que muchos religiosos hoy, Centu y otras también personas laicas, eh, siguen ese mismo ejemplo, y eso a mí también me da mucha esperanza. Ojalá las puertas estén abiertas este martes y mucha gente se anime a ese encuentro con Dios de verdad que nos espera a todos. Gracias, Manuela, por este contacto con Yo Quiero Verte y por tu hermoso testimonio. No, gracias a ustedes por la invitación. Mucha suerte en el programa.